Te doy la bienvenida a Karma Emprendedor, un podcast en el que vas a poder escuchar, sin filtros, a emprendedores como tú que han conseguido vivir de su pasión. No solo vas a aprender las estrategias de cómo lo han hecho, sino que vas a conocer de verdad a la persona que hay detrás, sus aciertos y errores, sus virtudes y defectos y algunos de sus vicios inconfesables. ¿Para qué? Para que liberes tu karma emprendedor, es decir, que pongas en marcha aquellas causas y condiciones que necesitas activar para que tu negocio funcione. Por cierto, si quieres saber cuáles son los 7 obstáculos que te están impidiendo vivir de tu pasión y cómo superarlos, he preparado un ebook para ti con ejercicios simples y prácticos. Ve ahora a davidalonsogarcia.com/ebook y descárgatelo gratis. Y ahora, vamos a por la entrevista. Así que vamos allá, Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Muy buenas, pues muy bien, David. Bien hallado por esta invitación. La verdad que me encanta poder compartir aquí un rato contigo y con tus oyentes, así que encantadísimo de poder estar esta mañana. Bueno, pues yo tengo que explicar que hace que conozco a Andrés, hace que te conozco un montón de años, gracias Un a mi montón. hermano, que es uno de tus mejores amigos, y, Sí, y la verdad que hemos compartido muchas cosas juntas, algunas no se pueden contar en este podcast, correcto, correcto. Algunas mejor que queden en la intimidad. pero otras sí las vamos a ir desvelando. Así que bueno, la primera pregunta que me gusta hacer siempre es, ¿quién es en realidad Andrés Martín Pedrera Laporta? Uf, es una pregunta que todavía me sigo haciendo, ¿no? Es difícil descubrirte y además yo creo que estamos siempre cambiando. Pero te puedo decir a ciencia cierta que no soy el mismo que cuando emprendí en mis inicios, ni soy el mismo que hace unos años, ni soy el mismo que el año pasado. Hoy te diría que soy una persona en paz consigo misma, que soy un empresario convencido de que es una de las mejores cosas que podemos hacer, emprender y montar nuestros propios negocios. Muy familiar, me considero muy cariñoso con mis peques, con mi mujer y con muchas ganas de aventura. Así que estoy con continuos desafíos. Siempre me gusta retarme a mí mismo y también eh, escuchar propuestas nuevas. Algunas de las que tengo ahora mismo sobre la mesa son muy guays, algunas no las puedo contar porque son a nivel nacional con empresas muy importantes que espero que próximamente también te pueda contar si han salido bien. Y otras que sí, que son proyectos muy chulos que me atraen. Ahora la verdad es que elijo lo que me apetece hacer y lo hago en conciencia. Así que Sí, oye, y hablando de esto, ¿no? Yo recuerdo una conversación, ¿no? Sobre todo que hablo mucho con Rodolfo, con mi hermano, de todo esto, y tú conseguiste algo, tú has conseguido algo que ahora vamos a desvelarlo, ¿no? Y me vas a explicar el cómo lo has hecho. Pero tú conseguiste algo que mucha gente sueña, ¿no? Dice, yo quiero jubilarme pronto, ¿no? Entonces, tu objetivo fue, yo quiero jubilarme a los ¿cuántos años pensaste tú que te querías jubilar? a los 30. ¿A los Yo, 30? yo tenía muy claro de ahí desde el primer momento que la vida no era trabajar, que la vida es más que trabajar. Y que si podía eliminar el dinero de la ecuación y que el dinero no fuera un problema y dedicarme realmente a lo que me gustaba, a lo que me apetecía y que esos proyectos además enraizaran con lo profesional, ese iba a ser mi objetivo. Y lo hubiera conseguido con unos 30 y pocos años si no hubiera sido por la crisis de la subprime en 2007. Ya estaba todo enfocado y todo enlazado para conseguirlo, pero en aquel momento creo que fue la segunda vez que me arruiné en mi vida y, y bueno, nos pasó a muchos, nos tocó a muchos y de todo se aprende, ¿no? Aquella experiencia, doy las gracias porque, ¿no? Esto de decir que somos como fruto de nuestras experiencias para mí es absolutamente cierto y sin nuestros aciertos y sin nuestros errores no estaríamos donde estamos. Así que doy las gracias a aquel momento porque aprendí muchísimo, me sirvió también de trampolín para hacer las cosas de otra manera y para poder conseguir una independencia económica, financiera pues con 40 y pocos años, 42, creo que ya conseguí, ahora O tengo sea, tu edad 45. oficial de jubilación fue los 42 años. Sí, bueno, no, fueron los 41 hace 4 años, así más o menos.
Hace 4 años tú decidiste que te habías jubilado, pero escúchame, tú dices que te has Sí. jubilado, pero yo te veo, o sea, te has jubilado porque seguramente financieramente te lo puedes permitir, pero yo te veo que sigues trabajando. Sí, al final tuve una de las decisiones que habíamos tomado con mi mujer es dejar de trabajar y no hacer nada, ¿no? Pero sabes que te decía antes que vamos cambiando y que evolucionamos y que, bueno, una vez tenía esa opción encima de la mesa, descubrí que había proyectos que me apasionaban, que había propuestas que me ilusionaban y que realmente no quería dejar de hacer las cosas que me gustaban, ¿no? La diferencia es que ahora no las hago por dinero, ¿no? Claro. Evidentemente me pagan y obviamente el dinero es una parte de la ecuación, pero las haría, esto no quiero que suene mal ni muchísimo menos, ¿no? Pero son cosas que me gustan tanto y que me apasionan tanto que las harían aunque no me pagasen, ¿no? Y creo que un poco, tal vez el éxito, más que tener una independencia financiera, porque al final la independencia financiera no sé si es tan difícil de conseguir. Para mí lo difícil ha sido poner la línea, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, porque podía haber conseguido la independencia financiera quizá con menos o haberla marcado la línea más elevada, con más dinero, pero la marqué allí donde tuve los recursos necesarios para poder mantenerme sin, sin grandísimos caprichos, sin grandes costes, sin una vida, ¿no?, escandalosa. Y para mí ese, sinceramente, es el secreto, ¿no? El poder decir, mira, con esto tengo suficiente, mi familia, tenemos la vida más o menos resuelta, no nos hace falta más y, bueno, y vivimos pues bien, ¿eh? No me quejo, vivimos holgadamente bien. El otro día en una de las entrevistas, en el episodio 52 del podcast, entrevistaba a Carles Navarro, que es un emprendedor que vive viajando, ¿no? Y él consiguió la libertad financiera, pero para él la libertad financiera la fijó en tener 120.000 dólares, ¿no? Porque él estaba viviendo en Nicaragua y con eso él iba como generando los recursos que necesitaba, ¿no? En tu caso, ¿te fijaste algún importe concreto o cómo has decidido que has conseguido la libertad financiera? Fue un importe mensual, ¿no? Conseguir un ingreso mensual recurrente que no dependiera de mi gestión o que ¿Vale? no dependiera de mi trabajo con activos suficientes o con generación de activos o con generación de recurrentes suficientes como para que sin mi intervención tuviéramos suficiente para pagar absolutamente todo, vivir y estar tranquilos, ¿no? ¿Y ese qué importe era en tu caso? 15.000 al mes. Vale, perfecto. Me gusta preguntar estas cosas, ¿no? Porque mucha gente, a veces, cuando oyes entrevistas en el podcast, se hablan de cosas como muy etéreas, ¿no? No, porque yo conseguí un importe. Ya, claro, pero ¿cuánto es ese importe realmente? Y me gusta eso que dices, ¿no? Porque en tu caso son 15.000 al mes, pero en otro caso, como te digo, el otro que entrevisté, para él con 1.200 creo que era, o algo así, con que le generaran 1.200 vivía en Nicaragua, conseguía ese estilo de vida, ¿no? Yo creo que al final es esto clave, ¿no? Es entender qué es lo que realmente, cuál es realmente ese estilo de vida que tú quieres tener, ¿no? Y cómo vas a hacer para conseguir eso. Correcto. Sí, al final eh, yo quería cumplir con toda una serie de compromisos que había heredado precisamente en el año 2007, una serie de deudas, de pagos que se iban generando y que yo quería cubrir, ¿no? Y luego tener suficiente para vivir. Es decir, de esos 15.000 evidentemente no son netos, sino que de ahí pues pago deudas, pago compromisos, pago esto, pago mi vida, pago mi hipoteca, pago mis casas, el coche, los costes, ¿no?, que cualquiera tiene. Um, Nunca he sido de deshacerme, digamos, de mis compromisos o desdecirme de mis compromisos. Adquirí una serie de obligaciones cuando ocurrió en 2007 la crisis de las hipotecas subprime, um, en las que, bueno, podía haber instado un concurso, podía haber hecho muchas cosas, pero no las hice. La realidad es que las asumí de una determinada manera, sigo arrastrándolas a día de hoy y seguramente me quedarán 10 años más para cumplir con esas obligaciones y seguramente de aquí 10 años en vez de 15 igual son 9 y de aquí 20 igual son 6 e irán bajando, ¿no?
mis compromisos y mis obligaciones tenían que estar dentro de esa palanca y para mí era primordial no tener que hacer grandes artificios para poder llegar a cumplir con esos compromisos, ¿no? Y además tener un margen de maniobra, pues como ha pasado, por ejemplo, el año pasado, en que las hipotecas se han disparado, han subido, pues tener ese margen de absorber, ¿no? Ese estrés, esa prueba de estrés en el caso de que las hipotecas subieran, los préstamos subieran, o hubiera una crisis o tuviera impagados. Al final he generado los rendimientos con mis negocios y también con mi patrimonio, ¿no? Y entonces eso, Claro. pues evidentemente tiene sus riesgos, que no te paguen, que suban las hipotecas, todo esto lo calibré, algo que no hacía antes de 2007, por ejemplo, y que me sirvió para poder aprender, ¿no? Y hacer las cosas de otra manera. Oye, ha salido ya 3 veces lo de 2007. Quiero saber más. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en 2007 que ha sido como tan importante en esta carrera tuya como emprendedor? Fue un punto de inflexión. Hombre, uno con 30 años, ¿no? En aquel momento, que te pille, pues, como me pilló a mí, yo era, no te diré un chaval, mi primera empresa la monté con 18, ¿no? Pero eh, que te pille con 28, 29 años, como sucedió en aquel momento, te diré que en aquel momento me pilló con una posición de pasivos de aproximadamente 6 millones de euros. 6 millones de euros se dice bastante rápido, pero 6 si lo millones de pasamos euros en... Sí, 6 si lo millones de pasamos a euros. pesetas, son 1.000 millones de pesetas. Sí. Mil millones de pesetas. Para un chaval, niño de 28, 29 años que tenía en aquel momento, claro, los proyectos que tenía en aquel momento estaban encaminados a que a los 30 pudiera dejar de trabajar. Entonces, tenía proyectos de promoción, proyectos en negocios, proyectos en construcción, tenía mucha parte colocada en inversión inmobiliaria. Yo soy un abogado experto en derecho inmobiliario, API, administrador de fincas. Entonces, un poco mi mundo giraba alrededor del mundo inmobiliario. Estaba con una residencia de ancianos, bueno, varios proyectos que petaron, ¿no? No tanto porque los proyectos no fueran viables. Yo no creo que cometiera errores en la planificación, pero sin duda cometí errores en la posibilidad, ¿no? De que fuera a explotar aquello como explotó. En un momento dado me encontré sin financiación, ¿no? Sin crédito bancario. De hecho, colapsaron las entidades y de golpe todas nos solicitaron la devolución de los créditos, que era obviamente inviable porque el proceso constructivo estaba en marcha, los procesos de ejecución estaban en marcha, los negocios, estaba todo en marcha y evidentemente tenían que concluirse para poder hacer las devoluciones. Eso no ocurrió porque los bancos exigieron, dieron por finalizar los créditos, nos solicitaron las devoluciones y esto supuso tener que renegociar. Me convertí en un experto, sin duda, en un experto en refinanciaciones, renegociaciones, acciones en pago, etcétera. Entonces conseguí recoger velas, ¿no? Y me quedé, yo creo que en 1,5, 1,8 millones más o menos de los 6. Reduje más de 2 tercios la deuda. La que no pude dar en pago, la que no pude renegociar, la que no pude cancelar o vender o malvender y tal, pues la absorbí. No declaré mi quiebra personal ni mi quiebra de empresas. Y, y entonces sí, lo que sí que hice fue reconducir el negocio que en aquel momento tenía unos ingresos en variable prácticamente del 95% y lo reconduje a un ingreso en recurrente de un 95% y dejé el variable en un 5%. Lo que hice fue centrarme en negocios que permitían el ingreso fijo, ¿no? Y me permitían obtener unos ingresos recurrentes mensuales que posicionaban, digamos, una estabilidad en el pago de cuotas, en mi vida, ¿no? Cambié, di un giro total, ¿no? Porque la verdad es que recuerdo, empecé como administrador de fincas, hasta aquel momento no lo era. Empecé con la gestión de arrendamientos que en aquel momento no los llevaba. Empecé con el tema de consultoría jurídica que en aquel momento tampoco lo llevaba. Monté una empresa dedicada al ofrecimiento jurídico amplio, administración de patrimonios, etcétera. Y prácticamente dejé olvidado el tema de la intermediación, la promoción, la construcción, todo eso lo dejé de lado
y funcionó muy bien. Funcionó tan bien, tan bien, tan bien que me permitió crecer muy rápido, ¿no? Empecé a abrir más oficinas, el negocio empezó a crecer, también cogí clientes muy grandes, empecé a llevar urbanizaciones. Me lo ocurre mucho, he de decir que trabajé muchísimo en aquella época, pero hubo un momento en el que no tenía dinero ni para comer. Recuerdo enero 2008, no tenía ni un euro para comprar comida. Mi hermana, a la que le agradezco mucho la ayuda, me prestó 100 euritos para poder ir a comprar al súper, porque no tenía las cuentas bloqueadas, no tenía tarjetas de crédito. Bueno, fue un momento difícil, muy difícil. Por eso lo recuerdo ahora con nostalgia, pero no sé si lo repetiría, sinceramente. No sé si lo repetiría. Claro, sí, yo te quería preguntar por eso, ¿no? Es decir, ¿cómo se gestiona emocionalmente el hecho este, ¿no? De decir, hostia, de repente tengo como una idea de jubilarme a los 30 y de repente me encuentro que tengo 6 millones de euros de deudas. Se gestiona muy mal en la parte emocional, me costó muchísimo, me costó muchísimo. Yo te diría que en aquel momento no lo gestioné en absoluto. Vivía tan rápido, era todo tan acelerado, eh, continuamente estaba con reuniones, continuamente estaba con entidades, con directores, con trámites de comités de zona, preparando expedientes para renegociar las deudas y tal, que no me dio tiempo, realmente, no me dio tiempo material de pararme un segundo, algo que hoy haría, y que recomendaría a cualquier empresario que se iniciase o que tuviese un problema, que primero tampoco pregunté, no me dejé asesorar, hice muchas cosas mal, entre ellas estas, ¿no? Podía haber parado, tal vez haber reflexionado sobre cuál hubiera sido la mejor estrategia, hoja de ruta, pero siempre fui ¿no? arremeter con los cuernos y tirar hacia adelante, y ahora pues hago las cosas de otra manera, también aprendiendo de aquel momento, ¿no? Para mí es básico planificar tu hoja de ruta, tu estrategia. Ahora lo hago con los clientes. Llevo mucha consultoría estratégica, que me encanta, y a los clientes siempre les pregunto lo mismo, bueno, ¿a dónde quieres ir? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Porque yo lo recuerdo, no lo digo orgulloso ni mucho menos, pero iba como pollo sin cabeza. O sea, iba realmente, pues cada día salía algo nuevo, cada día también había noticias nuevas. En mi vida también cada día un crédito nuevo se fallía, y por tanto tenía que volver a hablar con la entidad o me renegociaban las condiciones. Una de las cosas que aprendí en aquel momento es que cuanto más tienes, cuanto mejor te van las cosas, menos necesitas a las entidades, menos crédito te hace falta, menos dinero vas a buscar, ¿no? Son las entidades las que te vienen a ofrecer, ¿no? Pues ahora me ofrecen crédito por todo, desde financiación de impuestos hasta pólizas preconcebidas o precos que les llaman, ¿no? Sin pedirlos, ni tan siquiera, a condiciones además que si me pongo a pelearlas ni las consigo. En aquel momento que realmente necesitaba el crédito, era un momento que necesitaba salir porque estaba asfixiado, todas las puertas cerradas, ¿no? Un mundo funciona un poco al revés cuando te pasan estas cosas. Bueno, total, que lo que aprendí es que la dependencia de los bancos es absolutamente necesaria. No nos podemos, sobre todo si tienes intención de crecer, no, no funciona. Decir, quiero tener absoluta independencia, no voy a depender de la financiación. Si haces eso, va a ser muy difícil que crezcas, por no decir imposible. El dinero conseguido fuera del círculo bancario es carísimo, se necesita para la inversión en estructura, en personal, en oficinas, en reformas, en equipos, en software, etcétera. Y apalancar tu propio dinero no es una estrategia lógica, ¿no? Hoy en día el dinero genera más dinero. Pues yo, por ejemplo, estoy generando rentabilidades de entre el 25 y el 40%. Si voy a buscar el crédito a un 4 o un 5%, mis rentabilidades son fantásticas. Ahora, si voy a buscar fuera del circuito bancario ese mismo crédito, pues me va a costar un 20, un 25, un 19, ¿no? Con lo cual no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Otra de las cosas que aprendí es que no tenía ningún sentido, porque lo primero que te sale en ese momento, lo primero que me salió en aquel momento es, voy a trabajar en negro.
no voy a pagar impuestos, no voy a darle a los bancos ni un céntimo, que todo el mundo me pague en dinero y yo no ingreso ni un clavel a las entidades. Lo puedo decir porque estará todo prescrito del año 2007, ya no lo hago desde hace muchos años, ya no lo hago. Es un error garrafal, es un error muy grave, de los de primero de empresa, ¿no? De esos que dices que te toca aprenderlos a base de hostias. eh, que no declares, que no tributes, que no tengas un IS saneado, un impuesto de sociedades saneado o una renta saneada, es un error garrafal. Es cerrarte la puerta a que las entidades bancarias te vean como pues, un muerto de hambre, como que no tienes ninguna capacidad de evolución, como que tu ratio de endeudamiento sea cero. Y esto hoy en día no nos lo podemos permitir los empresarios. Entonces, incluso llevo startups ahora, asesoro a startups y participo en procesos de startups, software sobre todo, que me interesan. Y se lo digo a los empresarios, digo, tío, es que tus números son negativos. ¿Cómo puede ser que estés intentando vender aquí un software que funciona y resulta que tus ingresos están siendo prácticamente ceros, ¿no? Eh, Ahora, por suerte, lo van entendiendo, ¿no? Y incluso gente que era reticente se da cuenta, ¿no? De que cuando presentas los números de una startup negativos o que está empezando a tener ingresos, las rondas, los seeds, los pre-seeds, todo cambia radicalmente, ¿no? Así que, bueno, Y Andrés, ¿cuál fue el coste emocional para ti de esa crisis? Porque hay un coste económico, lógicamente, pero ¿cuál fue el coste emocional? mira, desde crisis de ansiedad, se me pelaban las cejas, se me caía el pelo, no dormía. Lo que más recuerdo, la peor sensación era como un sentimiento continuo de pesar en el pecho, ¿no? Era una sensación como de culpabilidad, de no estar haciendo las cosas bien y que realmente me costó mucho asimilar que mi responsabilidad había sido menor, ¿no? Relativizar me costó muchísimo porque me tomaba muy a pecho mi propia empresa, mi propio negocio, mis propias deudas. Con la perspectiva del tiempo, te diría que ahora uno tiene que llegar a donde puede y hacerlo lo mejor que puede en el momento en el que está, sin dar más. No tiene sentido. Y si no puedes, los mecanismos y los conductos legales, por ejemplo, para los concursos de acreedores, ¿no? Las leyes de segunda oportunidad, funcionan muy bien y uno, si no le queda más remedio, tiene que hacer lo que toca. Y lo que toca es acogerse a las normas y a las leyes que nos protegen, porque los empresarios a veces asumimos muchísimos riesgos, ¿no? Y no siempre nos va mal por nuestra responsabilidad. A veces normas injustas, leyes desproporcionadas, cambios en las políticas o incluso desconfianza entre las entidades bancarias nos lleva a que nos arruinemos o a que las cosas salgan mal. Oye, y hay un momento que yo, que esto me lo ha contado mi hermano alguna vez, de que tú tomas una decisión, ¿no? De que cuando ves que no puedes pagar, tú tomas una decisión, coges todas las llaves de todos los inmuebles que tienes, vas al banco y le dices, hey, no puedo Aquí están, pagar, no me das quédatelos. financiación, quédate con todo, ¿no? Sí, ¿Cómo llegas cómo llegas a atreverte a tomar esa decisión? pues extenuado, al final agotado, ¿no? La situación era muy absorbente, ¿no? No dormir, ¿no? Lo que te explicaba, que se te pelen las cejas, se te caiga el pelo, esa sensación de pesadumbre continua. Llega un momento en el que te estás dando bandazos contra una pared, porque los bancos no movían, no daban su brazo a torcer, no querían perder posiciones de deuda y les costaba mucho aceptar quitas parciales. Yo podía vender, yo podía hacer, estaba haciendo las gestiones de venta, por ejemplo, en inmuebles o en empresas, y, pero no podía vender al precio de mercado, ni al precio que debía, porque valía mucho menos, ¿no? Como no había crédito, los particulares no podían comprar porque no los financiaban, los pisos, obviamente, o los inmuebles, o las empresas, o los negocios bajaban de precio y valían menos porque no había financiación. De ahí también extraje otra conclusión que, aunque parezca de perogrullo, es algo que luego con el tiempo incluso he aprovechado. El momento de crisis para algunos es un momento de oportunidad para otros, ¿no? Muchísimos inversores en aquel momento se forraron, Claro. compraron a precios pues de derribo. Yo en aquel momento era de los que vendía a precio de derribo
Hoy he de decir que las cosas han cambiado y estoy en el otro lado, pero en aquel momento los bancos no cooperaban, no te daban una quita casi, o sea, o los ponías entre la espada y la pared o no había manera, ¿no? Y llegó un momento en que dije, mira, no puedo más, y sí, sí, me fui a la entidad y les llevé las llaves, así fue, sí, sí. ¿Y cuál fue la No me hicieron reacción? caso, ¿eh? Ah, no te No, hicieron no, caso. no, no. No me hicieron ni caso y pues me salí de allí con mi orgullo herido, el poco que me quedaba, y las llaves en el bolsillo. Y cambié la táctica, dejé de pagar todos los créditos. Esto, aunque no quede muy bien decirlo, las entidades no te escuchan si haces esfuerzos por pagar. Es lamentable, pero lamentablemente es así, ¿no? Si no ven que realmente estás tocando suelo y que no puedes pagar, que se les acumulan las deudas y que eso al final va a acabar en un procedimiento de ejecución, pues no mueven ficha. A partir de ahí las cosas cambian, ¿no? Los bancos te empiezan a escuchar, se empiezan a abrir las negociaciones en mora, que se llama, y eso te permite, o sea, al menos tener un interlocutor, que ya es mucho, Claro, y ya es mucho. claro. Oye, quiero volver, porque has dicho que esta fue la segunda vez que te arruinaste. Sí. ¿Cuándo fue la primera? La primera fue con 19. Falleció mi padre. Yo en aquel momento estaba estudiando 3 carreras. Estaba haciendo la diplomatura en navegación, la licenciatura en náutica y pues estaba simultaneando la licenciatura en Derecho. La verdad es que en aquel momento yo pensaba dedicarme a la especialidad en Derecho Marítimo. Estaba estudiando, de hecho, acabando la carrera. No, perdón, 19, mediados de carrera estaba, mediados de carrera. Mi padre fallece muy joven, con 54. Yo había avalado unos créditos que él, pues, había tramitado, pero por edad no le daban. Y entonces, pues yo no tenía ninguna empresa ni tenía nada. Era un simple estudiante, un chaval, trabajaba con mi padre con más o menos gloria, pero no tenía ninguna empresa ni nada. Entonces mi padre fallece, me deja deudas por valor de unos 3.000 y pico, 4.000 euros al mes. Era mucho dinero, eran 700.000 pesetas en aquel momento para un niño de 19 años que no tenía mucha idea del mundo. Me tocó madurar muy, muy, muy rápido y en aquel momento, eh, algo parecido, ¿no? Como en 2007 empezaron a caer deudas continuamente de todos lados, ¿no? Mi padre tenía sus negocios. Yo no acepté la herencia, eh, pero sí que heredé parte de esas deudas, ¿no? Y me tocó otra vez lidiar con las entidades, ver cómo las pagaba. En aquel momento tuve la grandísima suerte, y le doy las gracias al director de la oficina de la Caja General de Granada, estaba en Ronda Universidad, Miguel. Tenía atribuciones, era de hecho el regional de la zona de Cataluña. Me ayudó muchísimo, me permitió fraccionar los pagos de las deudas a un plazo que yo podía pagar. Monté la primera empresa, ¿no? Aproveché uno de los negocios de mi padre, me quedé con el personal, me quedé con el local. ¿De qué era esa Tenía, empresa? era una empresa de gestión y promoción inmobiliaria. Y recuerdo que era el más jovencito de todos, de toda la empresa, era el más joven. La primera nómina que firmé, además recuerdo que fue la mía, ¿no? Me firmé con 19 años la primera nómina y firmé la nómina de mis empleados, que eran todos, me sacaban 20 o 25 años, ¿no? Yo era un pin-pin. Pero tenía muy claro cómo quería hacer las cosas, tenía muy clara cuál iba a ser mi hoja de ruta, cómo quería invertir. En aquel momento es verdad que hacía las operaciones, se me daba muy bien, era muy buen captador, era muy buen vendedor, entonces sabía bien, conocía el sector, conocía el negocio, y yo tenía claro que una de las maneras de gestionar era comprando, ¿no? Era invirtiendo, era asegurándome que la competencia no me quitaba el producto, ¿no? Porque en aquel momento había muchísima competencia, se vendían muchísimos pisos. Recuerdo que en aquel momento igual hacíamos 14 o 15 operaciones al mes, ¿no? Eran muchísimas operaciones y, y se hacían tantas operaciones que, claro, la competencia rápidamente, pues te picaba un piso o te quitaba la venta. Entonces, las primeras decisiones que tomé fue todo lo que ganaba, absolutamente todo lo reinvertía, pero lo reinvertía en el negocio. Entonces, compré softwares, compré equipos nuevos, rehabilité el negocio, compré un equipo de CRM, un software de gestión, invertí en la página web, uh, empecé a comprar, ¿no? Inmuebles que veía que estaban bien de precio, que me aseguraban que esas comisiones, esos honorarios no los iba a perder.
Eh, Hice las cosas muy distintas a como las hacía mi padre. Prosperé muy, muy rápido. Rápidamente me puse a ganar muchísimo dinero. Con 20, 25 años estaba ganando desde el orden de 25 o 30 mil euros al mes. Era mucho dinero, ¿no? En aquel momento. Tan rápido como venía, se iba. Sí. Recuerdo que sí, pero no porque lo malgastase, porque lo reinvertía. Cada vez hacía inversiones de más importe. Eh, yo siempre tuve claro que si no reinvertía en el negocio no funcionaría, ¿no? Y eso me permitió, al cabo de unos años, también hacía las cosas bien, declaraba los impuestos, declaraba beneficios, no tenía prácticamente dinero negro, nunca me gustó, nunca lo gestioné, salvo en el año 2007, porque no me quedó más remedio, además todo el dinero que ingresaba en las cuentas volaba y no podía vivir. El resto de mi vida realmente he declarado impuestos todo lo que ingresaba, ¿no? ¿Y esto qué permitía? Pues que las entidades bancarias me vieran con buenos ojos, ¿no? Luego me empezaron a dar hipotecas, luego me empezaron a dar créditos, pólizas de crédito, hasta llegar a esos 6 millones, ¿no? Desde los 19, debía ser allá por el año, qué decirte, um, 1997, 1998, más o menos, ¿no? En aquel momento tenía, pues eso, me saqué el carnet muy joven también, estaba deseándolo y justo me saqué el carnet y al poco falleció mi padre y monté la empresa. La reinversión básica, ¿no? Una de las conclusiones que saqué y que a veces hay que pedir ayuda. En aquel momento pedí ayuda y me ayudaron. Miguel me ayudó. No tenía dinero ni para enterrar a mi padre, fíjate cómo eran las cosas, ¿eh? Joder. Y me ayudó una de mis profesoras de instituto, Olga Ruibal, a la que le doy las gracias infinitamente. Me prestó el dinero para poder enterrar a mi padre. En realidad, comprar un sarcófago, no, Sí, ¿cómo se llama? un ataúd, ¿no? Un ataúd de cartón que se iba a quemar. O sea, pero no te dejaban enterrarlo, no te dejaban incinerarlo sin eso. Y por supuesto a mi mujer, porque me encontré sin dinero, no tenía nada. O sea, mis ingresos venían de la empresa de mi padre. Vivía solo porque me había comprado el primer piso con 18 y no tenía nada, no tenía ni un céntimo, o sea, fue la primera vez que me arruiné y mi mujer en aquel momento era mi novia, me ayudó a pagarme los estudios, me pagó las matrículas, justo en aquel momento cuando falleció, fue en agosto, en septiembre, el 23 de septiembre del año 2000 falleció mi padre y ese año pagaba las matrículas, no tenía dinero para ninguna de las carreras y mi mujer Ana me prestó el dinero necesario para poder pagarlas y terminar. Acabé un año antes la licenciatura en náutica y acabé derecho también. 2008 me pude colegiar. Qué bueno. Y oye, Andrés, ¿cómo, para llegar a conseguir esta independencia financiera que dices, ¿no? ¿Cuál ha sido la estrategia y realmente cómo se llega a conseguir eso? Primero teniendo muy claro qué quieres, yo creo, ¿no? Y cómo lo quieres hacer. Yo, en mi caso personal, una de las cosas que tenía clara es que tenía que fusionar mi negocio, ¿no? Para yo poder dar un paso atrás. Tenía que hacerlo crecer suficiente como para que se valorase y pudiese fusionar ese negocio y tener esas sinergias tanto a nivel económico como a nivel laboral. Luego me he dado cuenta que hay un punto en el que no puedes crecer más, ¿no? De forma orgánica, tienes que crecer a través de otros sistemas, ¿no? En mi caso, a través del sistema de acquisition, ¿no? De adquisición de otras empresas, porque hacer una cartera es toda una vida, ¿no? Hacer una cartera de clientes, hacer una cartera de negocios, de administración de fin como administrador de fincas o como inmuebles en vertical. Yo aún así, en los años que me dediqué, hice muchísimos, cientos, pero llega un momento en el que no te da más la vida, es imposible. La vida es la que es, ¿no? Y entonces pues acabas comprando carteras, acabas incorporando a tu negocio personal muy cualificado de esas carteras que te ayudan a gestionarlas. Eh, Te incorporas tú dentro de negocios con asociaciones que te permiten también tener esa independencia. Yo tenía claro que este era uno de los motivos, de los mecanismos y luego el patrimonio, ¿no? El tener suficiente patrimonio para que
con los arrendamientos de ese patrimonio, gestionándolo, pudiese tener esos ingresos recurrentes mensuales, teniendo en cuenta que tienes que tener también un colchón, ¿no? Para si vienen mal dadas, ¿no? Durante mucho tiempo en mi vida he vivido como al Monopoly, ¿no? El compro, 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 compro y me quedo sin nada. Y es un error muy grave también. Siempre tienes que tener un colchón, siempre tienes que tener liquidez, no puedes quedarte sin nada, no puedes tenerlo todo invertido, no puedes eh, supongo que como empecé muy joven, no tuve ningún mentor, nadie me explicó nada de economía financiera, ni de salud mental financiera, ni de nada con lo relacionado a los negocios. Sí que años después pude hacer un MBA, ¿no? En la Lavato Oliva, un MBA internacional en el que aprendí muchísimo sobre la gestión empresarial y demás. Yo recomiendo a cualquier persona que se vaya a meter en esto que lo haga. Como yo no lo tenía, pues no guardé nada en muchos momentos y ahora sí que tomo decisiones no más prudentes, digamos. Entonces, sí, por resumir, ¿no? Básicamente, estos ingresos recurrentes te vienen de patrimonio, es decir, de inmuebles, Ujú. y ese patrimonio lo tienes reinvertido en inmuebles, que son los que Sí, tienes alquilados, que te dan sí. una rentabilidad. Y luego, por otro lado, en negocios, ¿no? Inviertes también en negocios que, que te Tengo dan varias, también extra. sí, tengo varias fuentes de ingresos recurrentes. Tengo ahora servicios de consultoría jurídica que funcionan muy bien, que van dando un recurrente. Luego doy formación, que también genera un recurrente. Hago ponencias, congresos. Ahora tengo la suerte que fui nombrado como árbitro nacional en el Consejo Estatal del Colegio de APIs eh, español. Hay muchas fuentes, ¿no? Muchas fuentes de ingresos, pero las recurrentes serían estas. Y luego algo que me gusta mucho y que además ahora pues cada vez hago un poquito más es la recuperación de inmuebles que están en situación fuera del parque del circuito, ¿no? Inmuebles pues que están destrozados o que están siendo vandalizados por familias que ocupan, ¿no? Que malviven en inmuebles que perjudican, por ejemplo, a vecinos, roban la luz, roban el agua, ¿no? Y yo me dedico a recuperarlos. Si les podemos proponer una solución habitacional, lo coordinamos con los servicios públicos y entidades de la administración. En muchos casos lo conseguimos. Si no, pues les invitamos a irse, a veces les gratificamos económicamente y luego lo que hacemos es los rehabilitamos íntegramente y les buscamos familias que puedan vivir a un precio normalmente bastante por debajo del precio de mercado y esto nos permite volver a traer al mercado inmuebles, pues eso, ¿no? Que estaban fuera, ¿no? de la esfera económica, totalmente fuera del circuito del parque inmobiliario y además con eso pues generar también unas plusvalías, ¿no? Oye, es curioso porque, ¿no? Decías que tú te querías dedicar al tema del derecho, pero del derecho marítimo. Y al final, lo que te has convertido es en un referente, porque al final eres uno, vamos, uno de los mayores referentes en derecho inmobiliario, ¿no? En España. Entonces, Sí. eh, ¿cómo crees que ha pasado eso? Un poco han sido las circunstancias de la vida, un poco, ¿no? El no poder, claro, para poder haber sido abogado experto en derecho inmobiliario, tendría que haber hecho el embarque como capitán, haber obtenido el título de capitán. Yo me licencié en náutica, me diplomé en navegación marítima, me licencié en náutica e hice el embarque obligatorio para poder sacar la carrera de la licenciatura, pero luego no seguí el embarque de 2 años como piloto de segunda, 2 años como piloto de primera y luego como capitán de la Marina Mercante, que era lo que me hubiera abierto las puertas a luego ejercer como abogado experto en derecho marítimo. El embarque de 5 años quedó totalmente descartado con el fallecimiento de mi padre porque no tenía ninguna opción de poder embarcarme, ¿no? Y atender las deudas, el crédito que me había quedado colgado, Claro. el negocio, etcétera. Entonces, un poco las circunstancias de la vida me llevaron a eso. También a mí el derecho me encantaba, ¿eh? Me encanta cualquier parte, cualquier rama del derecho. La laboral es aquello ahí que menos me gusta, pero el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, me encanta, ¿no? Y la verdad es que el derecho inmobiliario tiene tanta, tanta, tanta amiga que al final una de las experiencias que tenía era la de ser profesor, la de dar clases, ¿no? El poder volcar todo lo que había aprendido
y fruto de las experiencias que había tenido con todos los litigios que había llevado en materia inmobiliaria. Claro, al hacerme administrador de fincas, agente de la propiedad inmobiliaria, gestor administrativo, abogado, experto en derecho inmobiliario, mi mundo giró alrededor del mundo inmobiliario y a día de hoy sigue girando, ¿no? Claro. Referente, lo intento. La verdad es que ahora llevo algunas de las multinacionales más grandes, las MLS más grandes a nivel nacional. Soy profesor en el colegio de APIS e intento pues, estar lo más al día posible en el mundo inmobiliario. Y me encanta, así que no me puedo quejar, no me puedo quejar. Sí, o sea, que al final ha sido, como tú dices, ¿no? La vida, o sea, desde que heredaste, por lo que has dicho, ¿no? Desde que al final, pues heredas todo el tema de tu padre, que tiene toda esa parte de inmobiliaria, pues es cuando cambias ahí el marítimo por lo inmobiliario. Es decir, que a veces Sí, tú sí, tienes sí, unos planes, pero la vida tenía otros para ti. exactamente. El universo había planificado otra cosa y me ha llevado por otros derroteros usando un símil marítimo. Y estoy contento, muy feliz al final, ¿eh? Las decisiones me han permitido tener la vida que tengo, la familia que tengo, que para mí es lo más importante, y también hacer alguna de las cosas que más me gustan, ¿no? Que es abordar el derecho desde muchos sitios, porque ahora litigo, ¿no? A nivel judicial, doy clases también en congresos, en clases, ¿no? de colegio de APIs, y también me ha permitido arbitrar, que es ahora una de las últimas cosas que estoy haciendo, que más ilusión me hace, ¿no? Que es resolver litigios entre particulares o empresas y hacer de árbitro, hacer un poco de juez, ¿no? En esa resolución. Me encanta, me tiene muy ilusionado y es algo que ahora estoy haciendo, ¿no? Así que muy contento. Entonces, al final, ¿estás jubilado o no? Financieramente hablando, sí, y luego a nivel de curro sigo currando, sigo currando. Y ahora mismo, Pero, entonces, pero ahora la realidad es que si no quiero trabajar una semana, un día, un mes o un año, podría no hacerlo, ¿no? Y estaría tranquilo. me gusta esto que comentas, ¿no? Porque, es decir, hay muchas veces que empezamos a pensar en esto, ¿no? La libertad financiera, cuando alcance la libertad financiera me voy a ir a la playa, me voy a ir a tomarme mis caipiriñas, mi no sé qué, y bueno, y cuando te pasa, ¿no? Te das cuenta de que, joder, de que realmente tú quieres hacer algo más con tu vida que eso, ¿no? Y tienes esta parte de, pues, de emprendedor y al final de aportar valor a la sociedad, ¿no? Sí, cuando te enfrentas a esa situación, la verdad es que da un poco de vértigo. Y supongo que está bien, al que le guste eso, está bien, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta estar con mi familia, hacer cosas con mi familia, disfrutar de mi familia y poder elegir que me voy de viaje aquí o salgo allá o hago esto, hago lo otro. Para mí la felicidad ahora, si tuviera que definirla, está en las pequeñas cosas, David, en que disfrutes de las pequeñas cosas sin sin demasiados artificios, ¿no? Y esas pequeñas cosas son las que nos hacen pues estar contentos, felices, alegres. Y no digo que no como dice Víctor Cooper, ¿no? Que no haya dramas en la vida. Pues claro que todos tenemos dramas, pero si disfrutas y aprendes a disfrutar de esas pequeñas cosas, uh, que esas que te hacen, ¿no? El hormigueo, que los sientes en los brazos, ¿no? Que realmente pues yo hace poco recuerdo estar absolutamente embriagado yendo con las niñas y mi mujer en bici, ¿no? Y estábamos paseando en bici y yo me sentía pleno. Y no hace falta más, no te hace falta un barco, no te hace falta un superdeportivo, no te hace falta... No, hoy está tan de moda con estos eh, eh, influencers, ¿no? Que te hablan de una vida llena de riquezas y llena de, no. Yo te he de decir que he aprendido a base de hostias que eso no es así. He tenido grandes coches, he tenido deportivos, una vida de muchísimo lujo y me sentía vacío. Me sentía absolutamente vacío, David. Y ahora, con una vida mucho más modesta y con una vida, bueno, no voy a decir eh, que sin sentirme absolutamente, eh, ostras, agradecido, ¿no? De la vida que tengo, con muchas menos cosas me siento mucho más feliz. ¿Y qué crees que pasa para que pase eso, ¿no? Para que realmente, pues, que tienes a nivel material, tienes como la vida más o menos resuelta,
y sin embargo te sientes vacío por dentro. Mira, ahora te voy a hacer un guiño, te voy a hacer un guiño a esta respuesta porque una de las personas de las que aprendí esto fuiste tú. Y en aquel momento no me di cuenta. Hará muchos años hacías talleres, ¿no? El valor de los valores. Eh, yo no los tenía, no los tenía alineados. Realmente no estaban en una escala que yo fuera consciente o al menos no los interioricé como hoy en día los interiorizo, ¿no? Pero estar alineado con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces es absolutamente básico. Y escucharte, ¿no? Cuando algo no funciona, cuando oyes que tu cuerpo te está diciendo que esa decisión no es correcta, que lo que estás haciendo no está bien para ti y no hacer nada al respecto te desalinea. Y tener los valores alineados es para mí esencial hoy en día, ¿no? Se le presta muy poca atención a esto, ¿no? Es necesario lo que hacías es absolutamente necesario. El plantearte, parar un momento y reflexionar sobre realmente qué quieres hacer en la vida, si lo que estás haciendo se corresponde con eso que piensas y lo que haces y lo que dices va en la línea de ese valor, ¿no? Y para mí ahora está así, ¿no? El tener ese foco alineado en la cabeza y en la mente y seguir directrices que me marcaste o marcaste en mí hace mucho, mucho, mucho tiempo y hoy sí que consigo escuchar. Así que gracias también a ti, David. Qué guay, tío, pues no sabía esto. Muchas gracias por compartirlo. Qué guay. Sí, sí, fue un momento muy chulo. Qué guay, tío. Y bien, ¿qué le dirías a... O bueno, si tuvieses que identificar, aparte de esto que hemos comentado, ¿no? Que yo creo que es clave, por supuesto, creo absolutamente en todo lo que has dicho, porque es lo que llevo, como llevo predicando tanto tiempo, ¿no? Pero si tuvieses que quedarte con el principal aprendizaje en estos años, como emprendedor, como empresario, con tu negocio, ¿cuál ha sido? Mira, hay otra frase que me encanta, pero es absolutamente, es con la que me quedaría. Las cosas que realmente valen la pena no se compran con dinero. Hola. No hay nada que haya comprado, vivido, gastado, usado que se compare mínimamente con experiencias que no te da lo material. Mm, Una buena charla, pequeñas cosas, ¿eh? Pasar un día con la familia, ver cómo tu hija dice la primera palabra, paseo en bici, aprender a cocinar, cosas que no las pagas con dinero, no se pagan con dinero, experiencias que da igual lo que tengas, ¿no? No te van a hacer feliz. Da igual lo grande que sea el coche, da igual lo grande que sea la casa. Si solo te fijas en lo material, siempre vas a querer más. Porque yo he estado ahí y siempre he querido más y no era feliz. Y llegaba un momento en el que decía, ¿qué cojones me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué a pesar de lo que tengo, de tener un coche de la leche, un Porsche de no sé cuántos, no me sentía bien, ¿no? Y es porque no le daba valor a las cosas que realmente lo tienen, ¿no? Y eso también te lleva a cosas que luego pues, son menos gratas, ¿no? Te intentas apartar, bebes más de la cuenta, cosas que te llevan a un mundo en el que, bueno, no eres feliz, esa es la realidad. Bueno, al Hoy final buscas esa manera, ¿no? Esa manera de llenar el de llenar el vacío vacío, y sí. que cada uno pues busca la estrategia que cree que mejor le va a funcionar, ¿no? ¿Sabes qué pasa, David? Que, ostras, con el tiempo te das cuenta de que algo tan básico, tan sencillo, tendría que explicarse en la escuela, ¿no? Tendrían que enseñarnos a gestionar emocionalmente los vacíos, a gestionarnos nosotros emocionalmente. Yo creo, tengo la sensación de que las juventudes de ahora, yo a mis hijas, por ejemplo, les estoy eh, enseñando desde muy, muy pequeñas a gestionar emocionalmente, desmitificar, ¿no? Que es ser débil, acudir a un psicólogo o a un psiquiatra si lo necesitas, ¿no? Desmitificar todas estas cosas que nos ayudan a acudir a un coach que te dé orientación, a un psicólogo que te ayude a ver las cosas de otra manera. Eso no es ser débil, para mí es ser fuerte, es todo lo contrario, ¿no? Es no rendirte. Eh,
Y con el tiempo te das cuenta de que estas cosas, desde la perspectiva actual en la sociedad en la que vivimos, mucha gente las percibe como una debilidad, ¿no? Como es que estás muy cerca de las emociones o eres un tío muy emocional, ¿no? Se ningunean, ¿no? Estas emociones y creo que es complicado gestionarlas y aprender a aprender de ellas, ¿no? Están aquí para enseñarnos algo y no las escuchamos. Y yo creo que tendría que ser de primero, de parvulario, el que nuestros niños tuvieran este aprendizaje, ¿no? Totalmente, ¿no? Además, bueno, esto es algo que hace un montón de años, ¿no? Que lo llevamos viendo y, bueno, al trabajar con clientes en un montón de países, pues te das cuenta de eso, ¿no? Que al final las emociones o las gestionas o te gestionan. Entonces, si son ellas las que te gestionan o te superan, al final pues buscas una salida externa a algo que está internamente, ¿no? Y te das cuenta de que por mucho que corras, siempre va a haber algo ahí que necesitas, pues, a lo que necesitas poner atención y poner foco, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? También totalmente de acuerdo con esto que dices, pero es que los negocios, yo con el tiempo me he dado cuenta de que los negocios no siempre, porque durante mucho tiempo en mi vida yo hacía negocios aprovechándome pues, de mis conocimientos, de mi inteligencia, de lo que el otro no sabía, ¿no? Y te van agrandando ese vacío, ¿no? Con el tiempo me he dado cuenta de que en los negocios, como en la vida, si no hay un win-win, o sea, si las dos partes no ganan, si no eres justo, ¿no? Equitativo, llegar allí donde consideras que hay un reparto ecuánime al negocio, eh, no, no lo disfrutas, no sirve de nada. Igual que llegar a la cima, ¿no? O llegar a esa independencia solo, tampoco tiene ningún sentido. O llegas con alguien con el que compartirlo, o tus amigos se quedan atrás, tu familia se queda atrás, porque tu tren de vida muy poca gente lo puede seguir, depende de qué niveles, ¿no? Claro. Y ahora hago los negocios así, ¿no? Ahora, si un negocio no vamos a ganar los dos, prefiero no hacerlo. Incluso hago negocios en los que gano menos solo porque voy de la mano de alguien, ¿no? Pues Doy un fe, doy ejemplo fe de, claro, doy fe de esto. sí, sí, un ejemplo claro hoy en día es tu hermano, ¿no? Que lo adoro y que comparto con él muchísimas cosas y vivencias y es más gratificante el proceso que me lleva a la conclusión que la culminación del negocio por mucha pasta que ganes, ¿no? Cuando miras atrás y dices, ostras, cómo he recorrido este camino y lo que he compartido en el interim con alguien a quien adoro, que es tu hermano, y al final además ganamos dinero, pues, ostras, y además dejamos algo para el futuro y además para alguien que lo va a aprovechar, ¿no? Ostras, esto no hay nada que lo pague, ¿no? No tiene precio totalmente. Joder, Andrés, brutal, brutal. Oye, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más de ti o quiera contratar tus servicios como abogado inmobiliario, consultoría jurídica, contratarte Mira, para una tengo conferencia? en la parte de conferencias, formación y demás, tengo una página que es www.andres.low en inglés, Law. Esta sería, digamos, la página donde tengo toda la parte de formaciones, conferencias, consultoría estratégica y demás. Y ¿Vale? luego tengo el despacho profesional, que es www.obn.es, oviedobarcelonanavarra.es. Allí pues tenemos toda la parte de representación jurídica en todas las áreas, tenemos gestoría laboral, mercantil, civil, administración de fincas, en fin, todas las ramas del negocio que ahora explotamos. Y nada, pues será un placer ayudarles en cualquiera de las dos. Me contactan y les echaré un cable de lo que haga falta. Genial, pues dejaré esto por aquí abajo también en el capítulo del podcast, tanto en YouTube como en el resto de plataformas. Y nada más, Andrés, un placer, tío. Ha sido un placer tenerte en el podcast. Igualmente, David, gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? No olvides valorar bien este podcast, suscribirte si te ha gustado para no perderte ningún episodio y compartirlo con aquellas personas emprendedoras a las que sientas que les vendría bien escucharlo. El karma te lo devolverá. Un abrazo.